Buenas con todos. En esta unidad nosotros vamos a ver lo que es la parte de edición avanzada de capas, es decir, la unidad número 9. Ya prácticamente sabemos manejar todos los controles de Photoshop. Ahora más que nada nosotros necesitaremos otros efectos que podemos agregar a cada uno de los objetos al momento de insertarlos. En primer lugar, nosotros vamos a ver lo que son las opciones de fusión, que prácticamente son los estilos de la capa, que nosotros podemos agregarlo de dos maneras diferentes, mediante la pestaña de capa, estilo de capa, opciones de fusión, o simplemente nosotros podemos añadirlo de la siguiente manera, que es en la parte de abajo, en la ventana de capas que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo, en el botón de F de X, donde tenemos prácticamente cada una de las opciones, dependiendo en la capa que yo esté en ese momento. Para que se pueda ver lo que vamos a hacer en este momento, voy a corresponder a pintar lo que es la capa que yo ya tengo con el color negro. Es decir, nosotros vamos a comenzar a trabajar con lo siguiente. Específicamente, lo primero que nosotros vamos a hacer es insertar lo que es un objeto ahí en la parte de adentro. Vamos a insertar lo que es un objeto que nosotros tengamos por ahí. Algún objeto, ya sea, bueno, vamos a insertar un objeto tipo PNG, ¿ya? Y vamos a corresponder a lo que es el insertado de el objeto dentro de lo que es el diseño, dentro de lo que es el objeto específicamente. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos insertar lo que es los estilos de capa? Los estilos de capa se pueden insertar, ya mencioné, de las dos maneras correspondientes. Pero cabe recalcar, ustedes tienen que tener seleccionado la capa en la que ustedes van a agregar lo que son esas opciones. En primer lugar, ya, voy a crear otra capa por si acaso para dejarlo con un fondo blanco para que nosotros más adelante podamos ver lo que son las sombras específicamente. ¿Ya? Tengo un fondo de color negro y un fondo de color blanco. Listo. Ya. Entonces, en primer lugar, vamos a insertar lo que son las opciones de fusión, ya saben, mediante la pestaña de capa, estilo de capas, opciones de fusión, o simplemente aquí en la parte de abajo. Listo. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los tipos de fusión que nosotros tenemos que nosotros podemos insertar? Tenemos lo que es un biselado y relieve que prácticamente me permite añadir lo que es profundidad a la figura. Trazo, que es prácticamente un contorno encima, bueno, alrededor de lo que es la capa o el objeto que ustedes hayan insertado. Recuerden, un trazo, si el objeto no tiene color por detrás o no tiene, bueno, no tiene blanco, automáticamente saldrá los bordes donde termina cada figura. Pero en el caso de que tenga un fondo de color blanco en la misma imagen, el mismo objeto que ustedes hayan insertado, específicamente ahí ustedes tienen que borrar lo que es el fondo que está en la parte de atrás. También tenemos lo que es sombra interior, que me añade una sombra tanto en el interior de la figura, el satinado, la superposición de colores que me permite añadir un color específico por encima, como una plantilla de color azul, una plantilla de color rojo, y así sucesivamente superposición con degradado, superposición con motivo, que es una textura, resplandor exterior y sombra paralela. Bueno, en este caso vamos a probarlo primero con lo que es la parte de bisel y relieve. Si yo añado lo que es un bisel y relieve específicamente a la figura toma lo que es un aspecto como un poquito más tridimensional. Es decir, que nosotros podemos aplicar específicamente el biselado, ya sea en la parte interior, ya sea en la parte exterior, ya sea en relieve y así específicamente. Pero ustedes tienen que recordar que al momento de utilizar el relieve, específicamente deben restablecer los valores por defecto, porque yo anteriormente yo ya hice un efecto, así que yo voy a restablecer todo por defecto. El biselado específicamente, no sé si se puede notar, el biselado específicamente, lo tengo aquí, es como una pequeña profundidad que nosotros podemos insertar, ¿ya? Ese biselado que nosotros tenemos ahí. A medida de que nosotros podamos configurar lo que es la profundidad, el tamaño y el suavizado de lo que es el biselado, que es como un tono de profundidad, tamaño específicamente, si vemos como si fuese un objeto 3D, nosotros podemos específicamente manejar eso de ahí. Ya sea en la parte interior, ya sea en la parte exterior, ya sea como relieve o simplemente relieve alzado. Yo preferiblemente
sugiero utilizar por el exterior o interior, ya que el objeto se toma como un poquito más de profundidad por afuera. Si en el caso lo hacen por dentro, o sea, interior, el relieve viene directamente dentro de la figura, como si fuese un tazo, como si fuese algún objeto por el estilo. Listo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos lo que es la primera opción de fusión, que es el biselado, ¿verdad? Ya vemos la diferencia, si ven, el objeto como un objeto más tridimensional. ¿Listo? Tenemos entonces. Siguiente opción de fusión. El trazo. El trazo específicamente me permite añadir una línea de contorno por encima de lo que es la figura. Entonces, ¿por qué yo cuando acabo de añadir lo que es el trazo no aparece nada? Porque el fondo es de color negro y el trazo que yo estoy agregando es de color negro. Si yo vengo y le agrego de color rojo, ya vemos el trazo específicamente que se agrega en lo que es la figura. Entonces, ustedes pueden manejar lo que es el tamaño, ya sea dependiendo de su posición, dependiendo cómo ustedes quieran, o específicamente pueden elegir si quieren tanto en el centro, en medio, atrás, perdón, tanto exterior, interior y el centro. ¿Ya? Yo sugiero siempre lo que es exterior, ya que específicamente si ustedes desean pueden manejar específicamente todo eso, pero yo por defecto yo le voy a quitar. Sombra interior, lo mismo. Añade una sombra de algún color específico, ya sea de color negro, ya sea color blanco, de los colores que ustedes quieran utilizar. Sombra de color verde. Vamos a dejarlo con el color que estaba, que era como amarillo. Y ustedes pueden elegir qué tanto puede añadirse lo que es la sombra, ya sea a la distancia, retraer un poco más. Y así sucesivamente ustedes pueden manejar lo que es la sombra interior. Lo mismo, resplandor interior, un resplandor en la parte de adentro, dependiendo de la figura, dependiendo del recorte que ustedes hayan hecho, siempre especificar cómo ustedes van a trabajar, porque hay veces que el resplandor se va a tomar desde el centro y así sucesivamente. Entonces, voy directamente desde el borde. Vamos a retraer un poco y vamos a aumentar lo que es el tamaño. ¿Ya? Eso es el resplandor interior. Lo mismo con el satinado. El satinado simplemente es una capa de satín que se le agrega en la parte de arriba, ya sea dependiendo cómo ustedes quieran utilizar, ya dependiendo cómo ustedes lo quieren manejar, que es como una capa de plástico que se agrega encima de la imagen. Yo no lo quiero. Superposición de colores, simplemente poner el color por encima de la figura y ustedes eligen la opacidad como quieren que se vea. La superposición de degradado de la misma manera. Superposición de motivo, lo mismo. Y por último, lo que es el resplandor exterior y lo que es la sombra paralela. ¿Sí? Dependiendo como ustedes quieran hacer. Listo. Ahora sí. Eso sería todo por lo que es la parte de las opciones de estilo, menciono, de opciones de fusión. Y específicamente ustedes pueden trabajar así sucesivamente. Ya. Entonces, ustedes prácticamente pueden manejar lo que es la parte de las opciones de fusión de esa manera. Muchas gracias por lo que es la parte, bueno, por lo que es su atención y nos vemos en el siguiente video que sería fotografía digital avanzada.